Muy buenas noches. Soy el maestro Manuel de la Cruz, responsable del taller de grabado de La Rosera. El grabado es una de las técnicas más antiguas que ha existido de las artes gráficas. La mayoría de los artistas plásticos hicieron grabado en sus tiempos y nosotros hoy retomamos estas técnicas para que los jóvenes que deseen aprender el grabado conozcan las funciones básicas de lo que es el grabado. Hoy nos encontramos en La Rosera en unos talleres que realmente a mí en lo personal me hacen ver los avances. Cuando nosotros comenzamos en estos talleres no existía nada más que el taller de grabado. No había ninguna otra opción y hemos avanzado en cuanto a que tenemos hoy un taller más o menos con las necesidades cubiertas, aunque aún nos faltan muchas cosas por llenar, pero tenemos la oportunidad de que hoy los jóvenes que vienen a este taller tienen la oportunidad de que cuentan ya con un espacio adecuado para poder realizar su trabajo. Hoy presentamos una exposición de los últimos jóvenes que están aprendiendo estas técnicas. Hay entre ellos verdaderamente jóvenes que pueden dar un poco más si se sacrifican, si se dedican, y más que nada la cuestión de esto es la disciplina. Si se tiene disciplina se pueden alcanzar muchas metas que quizás no se hayan visto anteriormente. Hoy tenemos la oportunidad de que tenemos unas instalaciones mejores y que esperamos que día con día vayan mejorando todavía más. Los jóvenes que hoy presentan sus trabajos lo hacen con la mejor intención de que ustedes puedan apreciar el trabajo que han realizado durante este primer módulo o semestre de las técnicas del grabado, como son la xilografía, el linóleo, la punta seca, y estas técnicas son las básicas para la realización después de grabados como son el agua fuerte, el agua tinta y todas las demás técnicas que se puedan emplear. Tuvimos dos módulos de un diplomado, uno dirigido por el maestro Rafael Villalbazo y el otro por el maestro Antonio Domínguez. Ellos nos enseñaron cómo realizar nuevas técnicas del grabado, así como nuevas formas de hacer un grabado de madera, un grabado en linóleo y una punta seca. Tuvimos la gran oportunidad de que estos dos maestros nos mostrasen sus habilidades y sus técnicas abiertamente para que los jóvenes que tomaron este diplomado mejoren su manera de hacer las cosas y su forma creativa de realizarlo. Pues no me queda nada más que agradecerles su presencia en esta muestra de grabados de los trabajos de los últimos jóvenes que han venido a aprender las técnicas y pues darles la bienvenida y agradecerles infinitamente la atención que tuvieron para con nosotros. Buenas noches.